Entonces, estamos trabajando sobre un tema que, como siempre decimos, es muy complejo y muy amplio en todos los aspectos que nos imaginemos, tanto en temas religiosos como en conceptos filosóficos, y también en el marco político o geopolítico del momento, ¿no es cierto? De ese momento bastante amplio que resulta el momento del cristianismo primitivo. Decimos amplio porque necesitamos conocer algo de lo que sucedió en tiempo o de acontecimientos que tuvieron lugar eh, antes de la aparición de Jesús. Ahí tenemos la perra de nuevo. Eh, si hace mucha bulla, me dicen, si no se entiende, me dicen, yo repito. Eh, desde la misma impronta judía que tiene el cristianismo, eh, hasta aproximadamente el siglo IV, donde ya se comienza a formalizar y ya la llamada iglesia, la gran iglesia y la iglesia católica de ese momento. Entonces, por ahí tenemos que, como siempre decimos, comenzar con el tema de los mapas. No sé si todo el mundo tendrá muy presente esto. Hoy vamos a ver algunos mapas y vamos a ver algunos acontecimientos históricos que nos van a ayudar a enmarcar lo que viene, enmarcar el momento en que vivió Jesús y en el que surgió el movimiento original de Jesús y el posterior movimiento de los cristianos. Entonces, la región es la región de Palestina. Sabemos que el cristianismo comienza en la región de Palestina y luego se extiende por el imperio y tiene un desarrollo, un despegue desde la misma ciudad de Roma. O sea que el marco geográfico es bastante amplio. ¿Cómo es que pasa de un lugar y se traslada a otro totalmente diferente, cabeza de imperio, y a partir de ahí se expande, y cómo se termina separando de el núcleo original que es el judaísmo del momento? Por eso es que tenemos que empezar con los mapas y dar cuenta de algunas cosas. Esta es la región de Palestina y vemos que está atravesada por el río Jordán, el famoso río Jordán. Eh, Palestina tiene límites en el mar Mediterráneo por un lado y en el desierto por el otro lado. O sea, es un lugar muy complejo desde el punto de vista climático. Se dice que tiene alrededor de 40 tipos de climas distintos. Tiene montañas muy altas, algunas de esas tienen nieves casi permanentes y lugares muy calurosos. Eh, tiene, como decía recién, tiene montaña, pero también tiene depresiones, por ejemplo, como en el caso de el Mar Negro, que es el Mar Muerto, quiero decir, que es este que está acá. Tenemos el río Jordán y tenemos acá otro, que es el llamado Mar de Galilea. El Mar de Galilea en realidad no es un mar, sino que es un lago de agua dulce, y que se le llama mar por la extensión que tiene en la región. Es un lago bastante grande. Bueno, luego sigue el río y desemboca acá en el Mar Muerto, que tiene un grado de salinidad muy elevado. Estamos viendo diferentes regiones acá. Bueno, al norte está Sirio-Palestina, acá está Judea, ahora vamos a ver un poco de dónde sale todo esto del tema de Judea. Está Perea, Decápolis, Samaria, y acá al sur está Idumea. Eh, También tenemos señaladas algunas ciudades que van a ser muy conocidas, ¿no es cierto? Como la ciudad de Nazaret, acá en Galilea, en el norte. Tenemos la ciudad de Jerusalén, que es el centro de la cultura judía. Ahí es donde está el famoso templo. Y muy cerca de Jerusalén está la ciudad de Belén, muy conocida por
considerarse, porque algunos consideran el lugar de nacimiento, el nacimiento de Jesús. Entonces, vamos a remitirnos rápidamente, vamos a tratar de ir bastante rápido en esta parte. Es algo que siempre damos, por eso la mayoría de la gente que está acá, que son reincidentes, no sabemos bien por qué, reinciden todos los años, se ve que son medio masoquistas y les gusta sufrir, ya lo han visto, por eso yo lo quiero recordar en todo caso lo necesario para poder desarrollar el tema de este año. Entonces, sabemos que la instalación de los hebreos aparece en dos reinos, un reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. El reino de Israel era muy importante, y el reino de Judá era como un reino mucho más chico, sin demasiados recursos políticos, ¿no? y militares. Eso era en un momento, ¿no? Esto está narrado en la Biblia, pero tenemos que considerar que la Biblia es un texto apologético, y es un texto apologético no del reino de Israel, sino del reino de Judá. Entonces, el reino de Israel del norte, bueno, voy a pasar a este y cualquier cosa vuelvo otra vez. Hay dos acontecimientos importantes dentro de lo que vamos a destacar que nos va a servir a nosotros para poder describir lo que sigue, ¿no? Que son muy importantes dentro del desarrollo de la historia judía. Por un lado, el reino del norte es, tengan en cuenta también que las fechas que yo pongo ahí son fechas tentativas, porque estas fechas están muy discutidas. Eh, porque algunas son fechas bíblicas que tienen un interés propio en que esto tenga determinada fecha, y cuando estas fechas cuando existe comparación con otras fuentes, entran un poco en conflicto, por eso son tentativas. En todo caso, podemos decir que en el siglo 8 a.C. se produce la caída del reino del norte, el reino de Israel, a manos del imperio asirio. Y la deportación, ahí me comí una P, es población, la deportación de gran parte de la población de los habitantes del reino de Israel. Era una metodología que tenían los asirios de tratar de deportar a la mayor cantidad de la población posible. Y de esta manera se pone fin al reino del norte. El reino del norte desaparece totalmente. En el siglo VI a.C. se produce otro acontecimiento importante, y es la aparición del imperio neobabilónico, que elimina, elimina el imperio asirio y toma la región, y después de un proceso produce la destrucción, la invasión del reino de Judá, que era el reino que había quedado, produce la destrucción del templo y produce el famoso exilio a Babilonia de los judíos. Es acá donde ya se puede hablar en todos los términos de pueblo judío, porque el pueblo israelita ya había desaparecido antes. Son las famosas 10 tribus perdidas de Israel, que tanto han dado que hablar. En realidad hubo una deportación de los principales, por supuesto, del cuerpo político, destrucción del cuerpo militar y el cuerpo administrativo, todo deportado sin estructura. Y a la región quedaron los pobladores de los sectores más bajos de la sociedad, y la incorporación de otra población, se cree que de una región de Urartu, que era una población que estaba entre el Mar Negro y el Mar Caspio. O sea, cambiaban de lugar
las poblaciones. De esa forma desestructuraban cualquier posibilidad de reorganización y de su elevación. Eso era la metodología asiria. En cambio, el imperio babilónico lo que hacía era descabezaba las poblaciones. O sea, sacaba al grupo dominante, al rey y al cuerpo administrativo y algunos artesanos que trabajaban materiales de lujo, y se lo deportaba. Y quedaba el grueso de la población sin una cabeza política ni nada que tenga que ver con lo militar ni lo administrativo. Quedaban viviendo una vida normal bajo el poder del imperio. Entonces, hay dos deportaciones, pero son diferentes. Una es una deportación que elimina por completo la cultura, y la deportación del imperio neobabilónico era descabezar, pero llevar la administración, en este caso, a Babilonia. En Babilonia siguió existiendo el rey, siguió existiendo la administración, pero por supuesto sin ningún estado y sin ningún territorio. Ellos por supuesto que anhelaban volver a la tierra prometida. Pero lo más importante de acá es que quienes escriben la Biblia son los del sur, los del reino de Judá. Entonces, a través de la supremacía del templo único que se encontraba en Jerusalén, en la zona de Judá, arman la historia que aparece en la Biblia, en la cual el reino de Israel es considerado traidor, hereje y merece ser eliminado de la tierra. A criterio de los judíos, los israelitas merecen ser aniquilados. ¿Esa por qué? Porque no respetaban el templo que estaba en el sur. Es una lucha de poder entre los dos reinos. El reino del norte es condenado por el sur por caer permanentemente en el politeísmo, por adorar falsos dioses, por todas estas cuestiones que nosotros conocemos ya, por comer con sangre, bueno, no cumplir con las leyes de Moisés, no cumplir los mandamientos, por casarse con mujeres de otros lugares, digamos, de los países vecinos. Entonces, toda esta condena del reino de Judá es a partir de no aceptar las condiciones del templo de Jerusalén, básicamente, las condiciones ideológicas que corresponde al templo de Jerusalén y a la idea de un Dios único llamado Yahvé. Entonces, los asirios eliminan al pueblo israelita, al reino del norte, y el sur lo ve a esa destrucción, y a esa deportación, lo ve como un castigo del mismo Yahvé. Entonces, como los del norte cayeron yo digo herejía, pero lo digo desde la visión actual, ¿no es cierto? En ese momento la palabra herejía era otra cosa. Como caen en actitudes heréticas y en actitudes que no son contempladas por la ley, y no son mandatos de Yahvé, están rompiendo la alianza con Yahvé, Yahvé le manda a los asirios para aniquilarlo, y lo tienen bien merecido desde el punto de vista de los judíos que son los del sur. Entonces, voy a aclarar un poquito. El reino del norte desaparece totalmente. El reino del sur, con la llegada de los nuevos babilónicos, es deportado, y luego de estar un tiempo en Babilonia, vuelven a la tierra prometida. Esto que puse acá es un esquema bastante burdo, pero sirve para lo que quiero expresar. Y es que después, según la creencia bíblica, después de que
que el arca de Noé termina en el monte Ararat, en la región del monte Ararat, los hijos de Noé salen a poblar la tierra, ¿no es cierto? Porque si había destruido toda la humanidad, ¿de dónde sale la gente? Esto es lo que se llama, digamos, está basado en lo que se llama las tablas de Noé. Entonces, Jafet sale a poblar la zona de Europa. Sem, uno de los hijos de Noé, sale a poblar la región que tiene que ver con, con la zona de Mesopotamia, y Cam sale a poblar lo que es Canaán y África. Recordemos que Canaán se le llama a la región de Palestina. De hecho, Canaán es hijo de Cam, y es uno de los hijos de Mesías. Y Cam recibe una maldición de parte de su padre Noé por haberlo visto desnudo. Noé estaba borracho y desnudo, y Cam lo ve desnudo. Lo ve, o sea, se encuentra con el padre desnudo. Eso propicia una prohibición, una maldición de Noé, que maldice, en realidad maldice al hijo, que es Canaán. No se sabe bien, está muy discutido cómo se soluciona este problema, el que supuestamente es culpable, que tampoco es culpable porque fue accidental haberlo visto al padre desnudo, no es castigado directamente, sino a través del hijo. Esto tiene un sentido posterior, y es de alguna manera justificar la guerra que los judíos van a establecer con sus vecinos. Los judíos establecen guerras permanentes con su vecino cuando Josué entra a la tierra prometida, lo ubica un poquito después de el periplo por el desierto guiado por Moisés. Cuando llegan al borde del río para entrar a la tierra prometida, luego de la salida de Egipto, Josué empieza la guerra, ayudado por Yahvé, empieza la guerra con todos los pueblos locales, los pueblos que estaban ahí. Esto, por supuesto, que es historia de la Biblia, esto no está documentado por la arqueología. Por supuesto que hay muchas discusiones porque hay mucha arqueología que es de corte judío y mucha arqueología también de corte cristiano, católico, y tienen algún interés en que la Biblia sea lo mayormente histórica posible. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de documento histórico, no hay, por supuesto, pero de manifestación arqueológica, de prueba arqueológica, que esto haya sido así. Históricamente y arqueológicamente se manejan otras cosas, pero la historia bíblica dice eso. Entonces, si Josué tenía que luchar contra los pueblos que estaban, esos pueblos no tenían que ser buenos a la vista de los judíos y de Yahvé. Entonces tenían que dar alguna justificación. Por eso esos pueblos, de alguna manera, siempre tienen algún origen negativo. En el caso, por ejemplo, de los cananeos, que eran los que ocupaban Palestina, las diversas culturas cananeas, pero ellos lo tenían como los cananeos, eran descendientes de Canaán, que había sido maldito. Por eso eran personas indignas, por eso había que hacerles la guerra. Era una justificación, o sea, ¿por qué tenemos que hacerle la guerra al vecino? Al que está pegado a donde vivimos nosotros. Bueno, hay que hacerle la guerra porque ese es una persona, es un pueblo indigno. ¿Y por qué es indigno? Y bueno, hay una historia bíblica que da cuenta de eso. Es una justificación literaria de alguna manera, pero en ese momento se creía firmemente eso. Bueno, en realidad todos los pueblos tenían alguna marca, algún sello negativo para justificar de alguna forma la guerra, ¿no? Entonces, estas son la distribución de las tribus originarias de acuerdo con la Biblia, siempre el relato bíblico. En el sur estaba Judá y Simeón, que iban a formar después el reino de Judá, y el resto estaba en el norte.
Entonces, esta distribución va a dar origen a los reinos del norte de Israel y del sur de Judá. Entonces, volviendo un poquito al tema que decíamos de los pueblos vecinos. Acá tenemos el reino de Israel y el reino de Judá. Y tenemos algunos de los vecinos, ¿no es cierto? Entonces, Lot era sobrino de Abraham. ¿Recuerdan a Lot? ¿Lo han escuchado alguna vez? Lot era aquel personaje que estaba en relación con la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades que eran pervertidas, ciudades de mala vida, y que Yahvé decide castigar. Entonces le dice a Lot que salga de ahí, que salga de ese lugar, y cuando sale, eh, Yahvé destruye esas dos poblaciones. Eh, Lot se encuentra con que está solo con las hijas, y las hijas dicen, bueno, tenemos que dejar algún tipo de descendencia, y se acuestan con el padre, lo emborrachan al padre y se acuestan, y tienen dos hijos. Entonces, Moab y Amón, que son, estos dan orígenes a estos reinos de Moab y Amón, que son estos que están acá atrás, este naranja y este violeta que están acá. Entonces, como son eh, hijos impuros de una relación incestuosa, tienen una marca negativa. ¿Se entiende cómo van de alguna manera dando justificación de estos pueblos, y que son enemigos eh, de los israelitas y de los judíos? Eh, Bueno, dice, he oído insultos de Moab y las burlas de los amonitas que injuriaron a mi pueblo. Afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma, la ciudad maldita, ¿no es cierto? Y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal, desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Entonces, este era un dictamen divino de que por qué había que hacerle la guerra particularmente a estos dos reinos. Bueno, los filisteos, descendientes de Misraín, que es uno de los hijos de Cam, hermano de Cus, Put y de Canaán. Recordemos que los cananeos descendían de Canaán. Bueno, los filisteos descienden de Misraín, que es otro de los hermanos de, de Canaán, y otro de los hijos de Cam, que era el que había visto a Noé desnudo. Entonces, de alguna forma también los filisteos tienen su carga negativa, ¿no es cierto? Los fenicios son los descendientes de Canaán, los propios cananeos, llamados cananeos, ¿no? Los arameos de acá, del norte, son descendientes de Aram, de Sem. Los árabes, que son los llamados los ismaelitas, salen de Ismael. Ismael era un hijo que tuvo Abraham con una esclava, entonces no es un hijo legítimo, por eso los ismaelitas también, que son los nómades, los árabes nómades, también tienen una carga que no es pura. A veces no es tan mala, sino que no es pura. Entonces, de alguna manera, no son buena gente. Los edomitas, que es el reino que está acá abajo, el reino de Edom, descienden de Saúl, que era hermano de Jacob, son hijos de Isaac. ¿Se acuerdan esa historia que hay, que la madre le pone vello arriba y hay un problema con la primogenitura? O sea, el hermano malo de Jacob. Y Jacob es el llamado Israel.
Jacob es llamado por Yahvé, luego Israel, el patriarca Jacob. Entonces, es el otro, Esaú es el otro, el que está afuera de lo que va a ser el linaje y que va a ser después el pueblo de Yahvé, ¿no es cierto? Cuando elige a Jacob, cuando Yahvé elige a Jacob. Entonces, cada uno de los pueblos que rodean a estos dos reinos tienen esa connotación negativa y de alguna forma entonces el mismo Yahvé Dios está justificando la acción guerrera que tienen que hacer los dos reinos frente eh, a los pueblos vecinos. Sin embargo, el reino de Israel muchas veces se vincula con esos pueblos, comercializa, inclusive se mezclan, se casan y adoptan las costumbres que están prohibidas por el reino del sur, centrado en el templo de Jerusalén. Entonces, visto como un reino que está rompiendo permanentemente el pacto con Yahvé y merece ser castigado. Por eso, la deportación a Siria del pueblo de Israel es vista por el sur como un castigo de Yahvé por romper permanentemente el pacto y caer en el politeísmo. Recordemos que la religión de Yahvé, reclama culto exclusivo y dice ser, en un momento se plantea como único Dios. Primero rinde culto exclusivo y más adelante ya en Babilonia, con el segundo Isaías, se manifiesta un monoteísmo a ultranzas y extremadamente duro. Entonces, todo lo que se escribe en ese momento está visto desde este monoteísmo a ultranza y de este quiebre permanente del pacto del reino de Israel. O sea, en un momento hay una reformulación de los acontecimientos pasados y están puestos en claves del monoteísmo y del quiebre del pacto. Todas las cosas que les pasan a los judíos y a los israelitas vistos desde la óptica de los judíos es por traicionar a Yahvé. ¿Se entiende más o menos esto? No existe la figura del mal. Eso, digamos, si bien la figura del mal ya está dando vueltas, o de alguna manera, o en realidad entra con mucho énfasis con el avance posterior del imperio persa, lo malo que le pasa a los judíos es por acción del mismo Yahvé, es un castigo divino. No hay una figura del mal, sino que Yahvé estableció un pacto con ellos y ellos cada vez que rompen el pacto, Yahvé los castiga de alguna manera. Utiliza los imperios para castigar. Vamos a nombrar un poquito el tema de la Torá. La Torá es la ley judía, y está contenida en, eh, en los 5 primeros libros de lo que nosotros, digamos, lo que la cultura occidental considera como la Biblia, que la cultura cristiana considera como el Antiguo Testamento. La tradición cristiana lo ha llamado Pentateuco, que quiere decir las cinco cajas o 5 estuches donde se metían los rollos, los libros que eran rollos, ¿no es cierto? Y se consideran de que tienen la autoría de Moisés. Entonces, en esos 5 libros está lo que se llama la ley, que la ley es una forma condensada de ver una serie de prescripciones, en realidad 613 prescripciones que están contenidas en el Pentateuco. Algunas están repetidas y demás, pero en términos generales serían esto. Y este es un ejemplo. Dice, yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la condición de esclavitud. No pondrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos ni imágenes alguna de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, ni de lo que está bajo de la tierra. No
te postrarás ante ellos ni les servirás. Entonces, le está rindiendo culto exclusivo. O sea, las leyes contienen este tipo de cosas así. Cualquier israelita que mate un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor ante su santuario, será culpable de derramamiento de sangre, por lo tanto será eliminado de entre su gente. O sea, son muy duros los castigos que le presenta Yahvé cuando rompen alguna de estas leyes. Antes de seguir, yo quiero recordarles que el reino de Israel desaparece, pero el pueblo sigue teniendo el nombre de pueblo de Israel. O sea, el reino de Israel, los israelitas propiamente dichos, son los que desaparecen y no aparecen nunca más. Pero el pueblo sigue llamándose pueblo de Israel porque Israel era el nombre que Yahvé le dio a Jacob. ¿Se entiende? Entonces, no se sabe bien por qué los judíos se quedan tan enfáticamente con el nombre de pueblo de Israel, siendo que los israelitas eran las personalidades que habían faltado al pacto con Yahvé y habían sido castigados. Eh, pero de alguna forma tienen esta justificación porque Jacob era Israel. Entonces era el pueblo del patriarca Jacob en todo caso. Pero es algo también que no está muy claro que por qué ese nombre queda tan fuerte queda que cuando se instala el Estado de Israel se llama Estado de Israel y no se le llama Estado de Judá. ¿Se entiende? Hay algo ahí en la Biblia que nos estamos perdiendo de que por qué retienen tanto, se apegan tanto a ese nombre, ¿no? Más el séptimo día es el reposo para Jehová, tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto es una imitatio Dei, que se llama, ¿no? Es las personas eh, tienen que imitar el acto de Dios. Y Dios descansó el séptimo día no se trabaja. Eso de descansar tiene otro sentido, no el descanso de no hacer nada, sino eh, eh, dedicar ese día a la contemplación divina. El año pasado lo vimos cuando trabajamos el tema del Génesis, de dónde salía todo esto y esta relación con la semana mesopotámica, además. Estas cosas son que traen los judíos de Mesopotamia, por supuesto, ya adaptadas a su cultura y a sus necesidades sociopolíticas, y que son tomadas como una ley férrea, digamos, violar el Shabbat es una de las penas máximas que tiene, de alguna manera, uno de los pecados, por así decir, una de las faltas a la ley muy consideradas. Es una falta importante. Bueno, otra más, no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Así como hay cuestiones que tienen que ver con la política, con la sociedad, también hay cuestiones muy importantes que son alimenticias. Se establece una dieta de alimentos permitidos y otros que están extremadamente prohibidos. Era muy difícil cumplir con todos los preceptos de la ley mosaica, ¿no es cierto? Esto va a traer después un desarrollo muy importante cuando comienza a eh, vincularse con el mundo helénico, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y al octavo día se circuncidará al niño. Bueno, la circuncisión es otro elemento, una marca de la pertenencia, de una marca del pacto que se tiene con Yahvé, ¿no es cierto? Eh,
El imperio de macedónico es el imperio que lleva adelante Alejandro Magno en el siglo IV. Eh, yo me salté el imperio persa, ¿no? Por una cuestión de ir más a lo que vamos a necesitar más. Después cualquier cosa lo vamos a ver un poco mejor. Lo que necesitamos saber acá es que Alejandro Magno hace un gran imperio que incluye que comprende la región que estamos viendo. Acá, en esta parte de acá, no sé si se me ve el punterito, esta es la zona de Palestina. Es un imperio muy, muy grande. Y más allá de el hecho de la dominación, lo que lleva a Alejandro son nuevos aires porque más allá de las culturas está la idea de una cultura universal. Esa idea era propia del ambiente propiciado por la filosofía griega, muy, muy importante. Esta idea de que de alguna forma, más allá de que existían los esclavos y demás, que todos los hombres son iguales, en algún momento todos los hombres son iguales, todos somos hombres, no importa, no importa las etnias, no importa lo que antiguamente se llamaba raza, por así decirlo, no importan las culturas, hay una idea de universalismo. Entonces, esto cambia muchísimo la situación del pensamiento judío, que es lo que a nosotros nos interesa. Se habla de, de algo humanitario cuando comprende a todas las personas del mundo. El imperio de Alejandro, a la muerte de Alejandro, se produce la división del imperio en, en los sucesores de Alejandro, que son los generales del mismo Alejandro. Estos tienen sucesores que van a continuar guerras internas dentro del mismo antiguo imperio macedónico, por la lucha por el poder de las regiones. Entre los principales que tenemos, bueno, Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Cada uno de esos se queda con una porción del antiguo territorio. Fíjense acá, yo me reduje, no creo que los reduje o no, a dos que son los que por ahí nos van a interesar, porque el otro es el reino macedónico que queda acá. El imperio de Seleucida, que es con el que se queda Seleuco, es este que está en amarillo. Y conquistan la zona de Fenicia y Palestina que había sido antes el dominado por Ptolomeo, que es este que está verde acá. Los Ptolomeos toman la zona, visto grosso modo, la zona de Egipto y Libia. Y parte también tomaban del Levante, que es la zona que nos ocupa a nosotros, que es la zona de Palestina, ¿no? Recuerden que Alejandro conquista también Egipto y se hace nombrar faraón. Hay muchas, digamos, hay algunas imágenes que lo representan Alejandro Magno con todas las características del faraón egipcio. Bueno, los Ptolomeo, que es uno de los generales, continúa con esa tradición y crea la dinastía de los Ptolomeos, que son la dinastía faraónica de los Ptolomeos en Egipto. La última representante de esa dinastía es la famosa Cleopatra. Cleopatra era descendiente de un general de Alejandro Magno, ¿no es cierto?, de Ptolomeo. Porque seguramente a Cleopatra la conocen y bueno, para que tengan alguna relación respecto de esto que estamos mostrando. Pero a lo que a nosotros nos interesa acá es el imperio que deja Seleuco, que es el imperio Seleucida, ¿no? Es un imperio también, por supuesto, helenístico. El personaje que estamos viendo acá es Antíoco IV. Epífanes, se llamó a sí mismo Epífanes, después vamos a ver,
que fue el rey de Siria durante este periodo de tiempo, al 175 al 164. Ya dijimos que el proceso de helenización había comenzado ya en tiempos del mismo Alejandro. Recordemos que Aristóteles, el famoso Aristóteles, había sido tutor de Alejandro. O sea, el mismo Alejandro estaba metido en esta idea de la universalidad del hombre y de la filosofía. Y esta idea de un gran, un gran espacio que abarcara a toda la humanidad en el sentido mucho más amplio del que existía antes. Entonces, Antíoco IV decide llevar esa helenización mucho más allá, seguir avanzando en esa helenización de manera particularmente violenta. Ya estamos centrándonos en la región de Palestina y la relación con, los judíos de Palestina, ¿no? En particular, el desarrollo de este proceso de helenización lleva a prohibirle a los judíos que sigan con sus tradiciones, digamos que sigan, inclusive los mismos judíos enfatizaban el tema de la ley, de la circuncisión, del Shabbat, y este monarca combatió todo eso, ese tipo de costumbres locales para lograr una homogenización del imperio, para lograr de que todos estuvieran bajo el corte helénico, la cultura helénica y por supuesto la sumisión a su figura, que se instala como inclusive como una especie de divinidad. Por eso se llama, por eso se pone este nombre de Epífanes. Epífanes nos suena a nosotros a epifanía, y una epifanía es una manifestación divina. Yo creo que saqué unas imágenes que había de antes, porque esta imagen la estoy rescatando, reformulando, y hay cosas que yo digo que las voy a pasar más rápido y después tengo ganas de decirlas y me faltan las imágenes. Eh, hay monedas donde se manifiesta como una divinidad. Eso por supuesto que caía muy mal a los judíos, porque más allá de tener un gobernante, más allá de tener un gobernante, un rey que maneje la región, si ese rey se manifiesta como divinidad, el culto judío exige establece que la única divinidad existente es Yahvé, y al único que hay que rendirle culto, y no hay que hacerle caso en todo caso a una persona que se instala como si fuera una manifestación divina. Entonces, los problemas son importantes. Eh, Llegamos a un momento en que la tensión es muy, muy grande, y en el templo de Jerusalén se instalan imágenes de dioses helénicos, y produce una gran revuelta que termina siendo organizada por los que se van a llamar macabeos. Los macabeos son eh, eh, descendientes de una casta sacerdotal. En realidad, el padre de los que se llamaron después los hermanos macabeos es Matatías, que era un sacerdote. Uno de esos hijos era este Judas Macabeo que aparece acá, que es el líder de la revuelta, la personalidad más importante de esa revuelta, y lo que propone, por supuesto, es purificar, limpiar el templo de todas estas imágenes, todas estas imágenes paganas, y restablecer ese anhelo de tener un territorio, porque luego de que Nabucodonosor II, a través de su imperio neobabilónico, llevara a los judíos a Babilonia,
los judíos habían dejado de tener territorio. Con la conquista persa vuelven otra vez y tienen un territorio, pero no tienen una autonomía. Ciro les promete el territorio de autonomía, pero no, la autonomía no se termina nunca de concretar. Entonces, porque están bajo el imperio persa. Durante el imperio macedónico tampoco tienen esta autonomía y bueno, el imperio, digamos, llevado adelante por el sucesor de Seleuco, por Antíoco IV particularmente, sigue avanzando la iniciación y no tiene ni territorio ni templo, ya están teniendo porque está lleno de imágenes paganas. Entonces, el levantamiento de los macabeos es como tiene el intento de la restitución del poder de la tierra en la región, la instalación de un reino autónomo propio de los judíos. A ver si voy a leer un poquito porque no sé que me esté pasando algo y me haga volver. Bueno, este reino, los macabeos tienen éxito porque ya el imperio está en una decadencia, va perdiendo poco a poco territorio, entonces los macabeos aprovechan esa situación. Yo como comentario nada más, esto se llaman macabeos, fíjense, Matatías era el padre y descienden de Hashmot, que es una personalidad, un sacerdote. Por eso después de los macabeos se instala la dinastía que se llama Asmonea. Eh, Macabeo se le llama a este personaje en particular, porque Macaba es martillo y Judas se ve que era bastante violento en la guerra y se lo conocía por manejar un arma que se llamaba el martillo, que es como un martillo con un mango muy largo, que se le daba azote a la gente, y se ve que era muy diestro en este tipo de instrumento y se lo llamó Judas el martillador, digamos. Por eso se lo llama Macabeo. Y los hermanos también se lo llamó Macabeo a toda esta línea. Pero en realidad después que estos macabeos de esa línea tuvieron los descendientes, los sucesores, se volvieron para atrás y se llamaron Asmoneo, porque ese era el nombre de la línea, ¿no? Este gobierno de los macabeos y de los asmoneos reinstaló un reino. Vamos a volver un poquito a esto para decirle, porque esto por ahí lo conocen, o algunos seguramente tienen algún conocimiento sobre esto. La menorá es el candelabro sagrado de los judíos, ¿no es cierto? Fue un dictado, según la Biblia, fue dictado directamente el diseño por el mismísimo Yahvé. Resulta que cuando los macabeos tienen éxito en la revuelta contra el imperio, se dice que entraron al templo, restituyeron todo y prendieron la menorá, pero había aceite para un día nada más. Sin embargo, la menorá siguió prendido durante 8 días. Entonces, eso fue considerado un milagro. Entonces se establece un candelabro que es este que está acá abajo, que se le llama Yanuká. Por la celebración se le llamó Yanuká, y es el candelabro de 9 brazos. O sea, uno por cada día que la menorá se mantuvo prendida milagrosamente, siendo que no había aceite suficiente, y el otro es una llama piloto que se utiliza para prender esto. Les digo porque esto es una festividad que no tiene que ver con el Año Nuevo judío, sino que se realiza para fines de nuestro año gregoriano, ¿no? Es una festividad que aparece en noviembre, diciembre, más o menos. Y por supuesto que esto es una festividad propia, se celebra con mucho énfasis porque lo ven como una especie de milagro hecho por Yahvé para
de alguna forma congraciarse con el establecimiento de un Estado judío implantado establecido por la rebelión macabea. Es como visto como una victoria. En realidad esta festividad ya existía con anterioridad, pero se le da esa connotación de celebrar un día patrio, por así decir. Se le da esa connotación. Es una festividad que tiene que ver, como muchas de estas festividades, con el solsticio de invierno para el hemisferio norte, para ellos, ¿no? Por eso él tiene una característica parecida a lo que era antiguamente la fecha cercana a la Navidad. Después la Navidad fue tomada por los cristianos y se hizo nacer a Jesús ese día porque la festividad ya existía, entonces se le da un carácter cristiano a una festividad pagana. Con esto pasaba algo parecido, una festividad arcaica vinculada inclusive, algunos hablan de que se celebraba la cosecha de aceituna en esa época. Bueno, es un momento muy particular que tiene que ver con lo agrario y con lo astronómico. Lo mismo pasa con el tema de la Pascua. Fíjense que la Pascua la fecha de la Pascua, más allá que después se ajustan y del calendario gregoriano que establece la Pascua cristiana en un momento y el judío queda desplazado, pero más allá es el lugar del año, el momento del año en que se establecen estas festividades. La Pascua está en el equinoccio de primavera para el hemisferio norte. Nosotros tenemos el equinoccio de otoño. De hecho, hoy es 21, pero es una fecha eh, establecida astronómica y de manera civil el 21 de que estamos en abril, sí, 21 de abril, para el comienzo del equinoccio. Entonces, son fechas astronómicas y que tienen que ver con las actividades agrarias también. Después se le da una característica, se le da una visión particular desde las distintas religiones. Bueno, el Rosh Hashanah, que es la cabeza de año, la festividad judía, tiene lugar en las proximidades de el equinoccio de otoño del hemisferio norte, para nosotros primavera. Está, pero no caen en días fijos, porque el calendario nuestro es solar y eso deviene de un calendario lunar. Está, entonces las personas vinculadas con la religión hacen el cálculo y por eso, por ejemplo, la Pascua a nosotros se nos mueve del calendario civil, ¿se entiende? Porque está establecido por un calendario, ya la Pascua lunisolar, ¿no? Pero yo quería darle este dato porque por ahí esta fiesta de la luminaria es celebrada siempre en todo el mundo por los judíos, porque se está celebrando una victoria del establecimiento de un Estado, estamos hablando de estados de la antigüedad, no es lo mismo que el Estado actual, es otra cosa, pero de un Estado judío, digamos, como una especie de día patrio de ese momento. Entonces, los amoneos, o sea, de alguna manera la línea sucesoria de los macabeos, fueron ganando muchos territorios. Entre esos se reconquistó el territorio de Galilea, que es el territorio del norte. Recordemos, este territorio de Samaria, que está acá, es el territorio ocupado por el antiguo reino de Israel. Recordemos que los judíos tenían digámoslo llanamente, una especie de odio frente a los israelitas, porque eran los que habían quebrado el pacto con Yahvé. Entonces la región de Samaria era como una zona maldita, vista por los judíos del templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Porque era ese antiguo territorio cuya población había caído, cuyos jefes de Estado y demás habían caído en el politeísmo, y que inclusive había sido repoblado en gran parte por poblaciones de otros lugares. O sea que los samaritanos no eran considerados judíos digamos, del pueblo de Israel por los judíos.
De ahí viene la historia de Jesús, que después no sé si le iremos a comentar en algún momento, pero cuando venga, cuando corresponda, cuando salga el tema, pero para ir teniendo una idea de ahí, el tema de este término buen samaritano. ¿Por qué se habla de buen samaritano? Porque la mayoría de los samaritanos eran malos. ¿Se entiende? Para los judíos los samaritanos eran malos. Los de la región de Galilea, que están más al norte de Samaria, ya eran considerados judíos, pero como de una segunda línea. ¿Por qué? Y porque los judíos habían establecido que había un Dios, un solo Dios, eh, una ley, que es el corpus de leyes en realidad, pero era una ley, un gran corpus de leyes que había que cumplir, que tenía que ver con los alimentos, con todas estas cosas, y había un templo, y el templo estaba en Jerusalén. No podían existir otros templos. Entonces, Samaria, por ejemplo, tenía un templo propio, había tenido un templo propio que terminó siendo destruido eh, por los macabeos como una forma de destruir un templo que no era judío. Recordemos que los macabeos llevaron adelante una revuelta que era de corte nacionalista judía, y todo lo que no era judío tenía que ser destruido. Como los samaritanos tenían otro templo, ese templo fue destruido. Es interesante porque hasta el día de hoy los samaritanos, hoy están incluidos dentro del Estado de Israel, pero los samaritanos son una religión aparte. Ellos se dicen, por supuesto, que son los auténticos, ¿no? Pero van y rinden culto en las ruinas del templo. Ese templo nunca fue reconstruido y es un lugar sagrado para los samaritanos actuales, que no hay muchos, ¿no? Porque toda la región es de religión judía actualmente, ¿no es cierto? Entonces los galileos, para ir al templo de Jerusalén, que tenían que ir una peregrinación una vez por año, tenían que pasar por Samaria. Y ahí eran hostigados por los samaritanos, que tampoco querían a los judíos. O sea, los judíos no los querían y los samaritanos tampoco querían a los judíos. Por eso generalmente hay muchas historias de samaritanos que terminan asaltando y matando a peregrinos que se movían desde Galilea hasta el templo de Jerusalén. Tenían que cruzar por ese territorio, ¿no? Entonces, esta dinastía de los amoneos incorporan varios territorios, entre ellos Idumea, acá, el antiguo reino de Edom, ¿se acuerdan? Lo incorporan. Bueno, Perea también y otras regiones. O sea, amplían el territorio original del reino de Judá, ¿no? Los macabeos gozaron de un momento de mucha estabilidad, porque no es que hayan derrotado al imperio. Recordemos que el imperio seleucida venía en decadencia y tenían otros problemas. Por ejemplo, un sucesor, un sucesor de, un sucesor de Antíoco IV, en tiempos de Macabeo, establece como una especie de paz y establece un vínculo con los macabeos, o sea, los deja en paz, que tengan su territorio, porque los frentes de lucha del imperio se habían ampliado, habían aparecido nuevos focos de lucha, entonces eso le había permitido a los macabeos, a los amoneos, continuar con el reino, seguir teniendo posesión de la tierra. Pero el problema está que se venían los romanos. Entonces, en el avance de lo que va a ser después, digamos, el imperio romano, particularmente en la región por el general Pompeyo, captura Jerusalén y somete todo el territorio a Roma. Sin embargo,
los asmoneos siguen estando con un reino, pero dependiendo del poder romano. Hay muchísimos conflictos internos, los asmoneos tienen muchos problemas internos, y eso vinculado con revueltas internas y con la acción de Roma, produce la caída del reino de los asmoneos, y los romanos mantienen cierta autonomía de la región, pero imponen un rey favorable a ellos, ¿no? Un rey que está vinculado directamente afín a Roma, que es el famoso Herodes el Grande, bajo el cual, que después vamos a tratar el tema, se dice que nació Jesús, pero hay un problemita ahí de unos años que no coinciden. De todas maneras, la figura de Herodes, llamado Herodes el Grande, se establece con mucha fuerza, porque tiene un vínculo muy seguro con los romanos. Es un déspota este hombre, es un déspota que mantiene, digamos, es muy violento, inclusive con el interior de su familia. Hay muchas historias truculentas al respecto, ¿no? Este es el avance del imperio romano, incluyendo algunos estados vasallos acá que están pintados de otro color. Este es el famoso Augusto, ¿no es cierto? Era sobrino nieto de Julio César y sucesor de Julio César, ¿no? Augusto, el nombre era Cayo Octavio Turino, pero el Senado le da el cognome de Augusto, que significa el venerable, o en todo caso el elegido, el que corresponde, el de alguna manera signado por los dioses. Era un elegido, un ser que el ser que estaban esperando, y era el que iba a traer la paz a Roma. Augusto es el primer emperador romano. Bueno, y reinó desde el 27 hasta el 14. Entonces, Jesús nace cuando Roma está bajo el poder del emperador Augusto. Esta es la distribución del territorio de la Palestina en tiempos de Jesús. Acá vemos las regiones de Judea, de Idumea, Samaria, Galilea. Bueno, y esta Decápolis que aparece acá, que ha aparecido en los anteriores, son 10 ciudades de corte helénico propiamente, digamos, muy fuertemente helenísticas, colonizadas por los griegos, y que se mantienen como aparte de todo el tema, ¿no? Son tipo bien ciudades del tipo griegas, de ciudades-estado que tienen cierta autonomía. La región de Galilea era la que correspondía a las tribus de Neftalí y de Dan, del antiguo Israel, ¿no es cierto? Y Perea era el antiguo reino de Amón. Esta es la distribución del territorio en tiempos de Jesús. Samaria gozó de muchos avances durante este tiempo de Herodes el Grande. Herodes era un gran constructor, un reconstructor y constructor. Hizo muchos trabajos de infraestructura en la región. Reconstruyó la antigua capital, Samaria, la antigua capital de Israel, pero en este caso le llamó Sebaste. ¿Por qué le llamó Sebaste? Porque en honor a Augusto, emperador romano,
para quedar bien con el emperador, le llamó Sebaste, porque Sebaste, si Augusto quería decir de alguna manera, de alguna forma, el elegido, Sebaste es el nombre griego para la misma palabra. Por eso cuando ustedes dicen Augusto y Sebastián, es el mismo nombre, pero en dos lenguas distintas. Uno es latino y el otro es griego, pero es el mismo, sería el mismo nombre. Entonces le llamó Sebaste, y hizo una cantidad de construcciones en la región, acueductos y teatros y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, le dio mucho impulso a la región. Por supuesto que eso aumentaba su poder. Reconstruyó el templo, lo amplió muchísimo al templo de Jerusalén porque le daba mucho poder. Estas son las ruinas del templo del monte Gerizim, que esto que lo que le comentaba antes, que que era el lugar del antiguo templo, el antiguo templo de Samaria, eh, que fue destruida por Juan Hircano, que si mal no recuerdo era sobrinos de Judas Macabeo. Eh, bueno, él lo destruyó y bueno, hasta el día de hoy hay ciertos ritos que se realizan, los samaritanos realizan en estas ruinas del templo. Entonces, desde el año 66, desde el año 66 ya estamos en tiempo, eh, en tiempo ya que consideramos después de Cristo, eh, tuvieron lugar una serie de revueltas que les llaman guerra, algunos les llaman revueltas, ¿no? De los judíos. Recordemos que estaban bajo la organización y eh, del imperio romano, bajo el imperio romano, ¿no? Eh, estas revueltas tuvieron diferentes grados de énfasis, pero fueron dentro de todo bastante permanentes. Pero los focos se establecen en estos años que estuvimos acá. Pero en el año 70 pasa algo muy importante. En el año 70 se produce la destrucción del templo de Jerusalén, o sea, se invade, los romanos entran a Jerusalén. Recordemos que había funcionado en su momento como reino vasallo. Bueno, deciden terminar con estas revueltas, toman el templo y lo destruyen, y lo saquean totalmente. Esta es una imagen que seguramente si alguno fue a Roma y estuvo en el foro y vio el arco de Tito. El arco de Tito conmemora este tipo de maniobras militares, porque fueron vistas como elemento de propaganda importante. Eh, ahí se ve, en el interior del arco de Tito, se ve una escena del saqueo del templo de Jerusalén. Fíjense cómo acá se llevan la menorá del templo. Bueno, esto es uno de los elementos más recurrentes a la hora de, de ilustrar cómo era la menorá. Se supone que es una especie de retrato bastante fiel de lo que era la menorá original del templo de ese momento, ¿no? Por eso muchas menorás se parecen muchísimo a esta. Después tenemos que en el año 73 un acontecimiento que es visto, eh, que es una derrota, pero es visto como un elemento muy importante por los judíos, que es el acontecimiento de Masada. Masada es este acontecimiento es en el año, según Josefo, que después vamos a describir un poquito, vamos a hablar de él, según Flavio Josefo, sucedió en el año 73. No se sabe bien la fecha, porque Josefo no es muy confiable en algunos aspectos y no se sabe bien la fecha de esto, pero se toma ese año, o digamos los judíos toman ese año como año para conmemorar, ¿no?
Es al final de la primera guerra judío-romana. Judío-romana. Es una fortaleza en una montaña amesetada, ¿ven? Es un lugar muy, muy particular. Y hay un asedio por parte de las tropas romanas y a ese lugar en donde están refugiados un grupo de judíos que defienden, ¿no? Y resulta que los romanos mataron muchos, pero el asedio y el inevitable fin, que era que los romanos iban a llegar hasta ese lugar, hace que se produzca un, un suicidio colectivo. Entonces, ese tipo de manifestación es visto como un acto de patriotismo, especialmente fue visto siempre por los judíos como un acto de patriotismo, pero está muy, muy, muy presente en el Estado judío, en el Estado, del Estado de Israel actual. Es visto como, como una manifestación de patriotismo judío, el dar la vida por una causa, por Dios, por la ley, por todo lo que respondía a ser un judío correcto, digamos, y un auténtico judío, ¿no? Entonces, yo lo quería poner acá porque seguramente este nombre de Masada, Masada se le llama también al acontecimiento, ¿no es cierto? El acontecimiento Masada se le llama, o la gesta de Masada, o el sacrificio de Masada. Es algo que está muy, muy presente. Eh, esta rebelión, esta de Bar Kokhba, es ya el final de las guerras judías. Fíjense que se produjo aproximadamente en estos años, alrededor de estos años, del 132 al 133. Ya estamos en el siglo II después de Cristo. Se supone que esto se produjo, esta guerra, el malestar y las revueltas venían ya, ¿no es cierto? La cosa no estaba bien, pero el paso importante para esta rebelión fue la construcción de una nueva ciudad sobre la ruina del Jerusalén destruida anteriormente por Tito. Que se llamó Aelia Capitolina. Entonces, la construcción de un nuevo templo dedicado a Júpiter en la misma zona del templo, y todo esto irritó mucho y produjo un levantamiento muy, muy importante comandado por Simón Bar Kokhba, que finalmente fue sofocado por el poder romano. Eh, y a tal punto llegó el intento por tratar de eliminar todo este tipo de manifestaciones revolucionarias que Adriano termina inclusive renombrando a esta Judá que había sido provincia romana, con el nombre de la región sirio-palestina. Entonces, Palestina ya era un nombre que estaba dando vuelta en la región porque Palestina se supone, no se sabe bien el origen del nombre, pero Palestina se le llamó a la zona donde estaban instalados los filisteos, los filistinos, ¿no es cierto? Sería Filistina, sería algo así. Entonces, ese nombre, si bien estaba, ya toma, el territorio toma ese nombre en manos del emperador Adriano luego de la rebelión de Bar Kokhba. Ahí es donde directamente se le cambia y se produce la diáspora definitiva. Recordemos que la diáspora judía había sido ya iniciada con el exilio de los judíos a Babilonia. Recordemos que los judíos vuelven otra vez a,
a la tierra prometida, ¿no es cierto? Todavía no es Palestina, nosotros le llamamos Palestina para poder ubicarnos un poco, pero todavía no se llamaba Palestina. Vuelven a Palestina, pero muchos y judíos muy importantes, se quedan en Babilonia. Babilonia era un gran centro de poder, pero un gran centro político, un gran centro administrativo y un gran centro cultural. Muchas de las historias bíblicas, muchas de las historias que podemos nosotros leer en la Biblia son historias propias de Babilonia, siendo que ellos hablaban de Babilonia de forma despectiva, tomaron muchísimos elementos de Babilonia. Entre esos, como lo hemos visto en otros cursos, el famoso relato del diluvio que aparece en el Génesis, es un relato propio de la cultura mesopotámica. En ese momento, la ciudad de Babilonia. Es mucho más antiguo, pero ellos lo toman de ahí. O sea que no solamente había comenzado esta diáspora inclusive con la vuelta de los judíos, porque muchos habían quedado babilonios, sino que muchos también habían comenzado a moverse en el marco de esta especie de espíritu universal que habían tenido el imperio de Alejandro Magno. Entonces, había muchos judíos instalados en otras regiones de ese imperio, y que habían ido adoptando muchos elementos de la cultura helenística. Y estos elementos de la cultura helenística son los que después van a modelar lo que va a ser el judaísmo en la época de Cristo. En los tiempos de Cristo se da un judaísmo que ya está en litigio, está luchando contra un judaísmo antiguo, de corte antiguo, muy aferrado a la ley y a los ritos, frente a un judaísmo un poco más liviano de carga, manifestados particularmente por judíos de la diáspora, ya parcialmente helenizados en cuanto a la religión, ¿no? Y en las costumbres, de tal manera que ya no cumplían tanto con lo que pretendía el judaísmo instalado en Jerusalén y particularmente el judaísmo del templo. A tal punto que inclusive dentro del mismo Jerusalén hay ciertas facciones, ciertas sectas que proponen un judaísmo más ayornado al momento y que era esta idea de universalismo. Ya lo vamos a ir viendo. De ese caldo de cultivo, de esa amplitud de criterio, de esa apertura de cabeza, de un judaísmo muy duro, digamos, empieza a aparecer, entre otros movimientos, el movimiento de los cristianos. Bueno, esta es un mapita que muestra un poco el tema de la diáspora que se produce luego de la revolución. Antes también se había empezado a dar, por supuesto, pero particularmente ya la definitiva luego de la revolución de Bar Kokhba y la destrucción final del templo, ¿no? Bueno, había muchos lugares donde ya habían sido de alguna manera, perdón, que se me desapareció esto, ahí está, que ya había asentamientos judíos, pero con el sofocamiento de este último levantamiento ya había desaparecido toda posibilidad de tener un reino judío, y ya la diáspora fue mucho más importante. Tengan en cuenta que estamos hablando de ya entrado el siglo II. Ya había pasado, estamos en una fecha particular, porque este acontecimiento, de alguna forma, podría ser uno de los elementos
importantes por el cual el judaísmo o el cristianismo se termina separando del judaísmo. Más o menos hasta esta fecha, anterior a esta fecha, el cristianismo seguía siendo una secta judía. ¿Se entiende? Por eso en la primera clase nosotros hablamos de que Jesús era judío, que siempre habló a los judíos, su discurso iba dedicado a los judíos, y que los textos de los evangelios eran judíos, para judíos. Porque hasta ese momento, más o menos, hasta este momento, más o menos, hasta entrado el siglo II, los cristianos seguían siendo judíos y seguían llamándose, digamos, por así decir, ellos dirían, pienso yo, la evolución lógica de un judaísmo ayornado. Se entiende un judaísmo con muchos elementos helénicos, pero con una impronta judía muy fuerte todavía. Esa es más o menos para esta fecha, en torno a esta fecha donde el cristianismo comienza a separarse de su raíz judía. Entonces, dijimos que para el momento en que se movió este cristianismo de época de Jesús, que todavía no es cristianismo, como vimos un poco en la clase anterior, hicimos mención a esto, para recordarles, digamos que Cristo no hablaba de cristianos, los que seguían a Cristo no se llamaban a sí mismos cristianos, ese es un nombre que aparece tiempo después. Pero había estas sectas, y había otras más que no están documentadas, pero que se puede llegar a entrever por ahí que existían. Estas son las más conocidas y de las cuales hay testimonios, ¿no? La famosa secta de los fariseos, que en el Nuevo Testamento hay algunas críticas duras hacia los fariseos, pero los fariseos tenían muchos elementos en común con las ideas cristianas originales, ¿no? Después, más tarde, se produce esta separación enfática entre los fariseos y los que van a ser los seguidores de Cristo, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Este tipo de sectas lo que está manifestando es que no existía una idea única de lo que era el judaísmo y lo que y cómo debía ser un judío puro, por así decir, ¿no? Un judío auténtico. Para estos tiempos, los judíos de esta diáspora no es la diáspora última, ¿no? Son las diásporas anteriores, que habían establecido cierto tipo de especie de colonias no serían colonias, ¿no? De asentamientos judíos en diversos lugares del imperio, habían adquirido una cultura helénica muy importante, a tal punto que ya el hebreo no era un idioma muy conocido. El hebreo había quedado como una lengua litúrgica. En la región, por ejemplo, se hablaba la lengua aramea, que es una lengua emparentada con la lengua hebrea, porque son visto de forma bastante amplia, de la misma región, por así decir, ¿no? Son lenguas muy afines, pero la lengua hebrea había quedado relegada a los actos rituales, a la lengua sacerdotal, del grupo sacerdotal y demás. La gente común, por supuesto que palabras hebreas estaban siempre, permanentemente, dando vuelta, pero la lengua no era la lengua hebrea. Y en la diáspora, los judíos habían adoptado la lengua griega,
y la lengua griega se había transformado en la lengua franca, inclusive en tiempos romanos, porque los romanos llevaban su poder militar, su poder político, pero la lengua franca en el amplio territorio no era la lengua latina, sino que era la lengua griega. Entonces, había todo un movimiento en la cabeza de estas personas, de estos judíos, que les hacía un poco rever el sentido de esas leyes tan estrictas que se manifestaban, que habían manifestado los judíos en la antigüedad. Entonces, dentro de estos tres grupos, el de los saduceos, que derivan de Sadoc, que era un sacerdote de la época del rey David, aquel el que estableció el reino de Judá, ¿no es cierto? Y que era el rey David es visto como por así decir, el prócer más antiguo de los judíos. Si bien anteriormente estaba Moisés, pero el rey David fue una especie de prócer, de rey, que lo que hizo fue lograr un reino unificado, entonces vinculado a la tierra misma. Se entiende, Moisés está muy vinculado con el tema legislativo, leyes, costumbres y la posibilidad de la salida de Egipto y de la llegada a la tierra prometida, pero el rey David era un rey militar y estaba muy ligado al establecimiento de un reino y de un lugar político con tierra, con un territorio. Por eso era muy importante y bueno, la palabra de uno de un sacerdote, de Sadoc, era muy considerada. Por eso estos saduceos se decían de alguna forma descendientes de ese sacerdote Sadoc en tiempo de David. Tenían un gran prestigio los saduceos dentro del marco de la ley, no dentro de la popularidad, no eran muy populares ni tampoco les interesaba hacerlo. Lo que sí, estos saduceos, esta tipo de una especie de casta sacerdotal, se, digamos, imponían la obediencia estricta a las leyes. Tenían un poder muy grande, pero un poder económico muy grande. Inclusive el pueblo en general, el nacionalismo judío, los veía como demasiado afines a los intereses de Roma. Entonces muchas veces estaban vistos como traidores, pero tenían un poder bastante importante. Manejaban un poder económico muy grande, transaban con Roma porque Roma les permitía hacer sus negocios y demás, ¿no? Entonces los romanos de alguna manera los mantenían siempre a resguardo. Los fariseos eran el grupo más importante, sin ser sacerdotes, tenían un apego muy importante a la ley, pero también de alguna forma consideraban que ritualmente los aspectos rituales de la ley no podían llegar a cumplirse como los saduceos pretendían. O sea, en estos tiempos, no, los tiempos habían cambiado y esas leyes tan estrictas de conducta, de alimento, lo que tenía que ver con la ritualidad y demás, no podían cumplirse. Entonces era una visión un poco más blanda que la que establecían los saduceos. Pero los saduceos, por supuesto, que establecían, al ser sacerdote, eran, entre comillas, los verdaderos, se consideraban los verdaderos intérpretes de la ley, y mientras ellos mantuvieran esa ley en sus manos, como auténticos, como legítimos intérpretes, tenían poder. Entonces, los fariseos, por fuera de esa línea sacerdotal, observaban muchísimo el tema de las leyes, pero consideraban también, tenían una visión mucho más actual de las leyes. Las leyes no se podían mantener
con esa rigidez y por supuesto estaban de punta con los saduceos. Otro grupo era el grupo de los celotes, que aparece un poco después, que los celotes se derivan de los fariseos, pero responden a un sector que era más violento. Frecuentemente los celotes recurrían a la violencia, ya después lo vamos a describir un poquito mejor. No todos los celotes eran violentos, pero sí recurrían a actos que tenían como vehículo la violencia para lograr ciertos fines. Y por último tenemos los esenios, sobre los cuales después vamos a extendernos un poco más, porque esta línea de los esenios eran muy observadores también de la ley, eran ascetas y bueno, en su momento se retiraron tenían un sector en Jerusalén, pero en su momento se retiraron al desierto, particularmente a la zona de Qumran, y son los que nos dejaron los famosos escritos del Mar Muerto, que son algunos textos que vamos a ir trabajando desde el punto de vista del cristianismo, que es lo que nosotros nos va, es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, hay una personalidad que yo la nombré varias veces ya, que es este Tito Flavio Josefo. En realidad se llamaba, así como está escrito ahí, Yosef ben Matitiahu. Ese era el nombre de Josefo. Ya vamos a ver por qué aparece con este nombre. Es una personalidad controvertida. Este personaje era, en origen, tenía una ascendencia sacerdotal y también tenía un vínculo a través de la madre con la aristocracia, tenía vínculos con la realeza. En momentos de una revuelta, él se instala como general de un ejército en Galilea y combate contra las fuerzas de Vespasiano. Se produce un hecho muy conflictivo, porque en un momento, al verse derrotados por el ejército romano, Josefo se se ocultan en una cueva según se dice, con 40 soldados judíos, y bueno, es asediado por los romanos. Entonces, estos judíos deciden que ante él, y por supuesto, dentro de los que estaba el mismo Josefo, deciden hacer un sacrificio y matarse unos a otros de a dos, se van matando hasta morir todos, como lo sucedido en Masada, como lo que le comentaba recién, ¿no es cierto? Hace un acto de sacrificio al verse ya asediados, un acto patriótico, dar la vida por, por, su, por su lucha. El tema está que cuando quedaban Josefo y otro más, deciden rendirse a los romanos. Entonces los judíos nunca lo vieron con buenos ojos a esto, porque tendría que haberse sacrificado y no se sacrificó. No solo es así, bueno, es capturado por Vespasiano como esclavo y resulta que eh, se cruza al bando romano, o sea que directamente traiciona a su patria, ¿no? Por en ese momento son revueltas nacionalistas, tienen que ver con la patria, ¿no? Es más, eh, le dice que en una profecía mesiánica le profetiza que Vespasiano se va a transformar en emperador. Entonces, cuando Vespasiano se transforma en emperador,
lo libera, lo tenía como esclavo personal ya, pues le había caído en gracia. Por otro lado, al hablar arameo, funcionaba como intérprete del emperador y de los generales. En ese momento digamos, todavía no era emperador Vespasiano, pero resultaba útil como traductor. Eh, bueno, le empezó a caer gracia, le profetizó que iba a ser emperador. Cuando Vespasiano es emperador, lo libera, inclusive le dan cargos y demás, ¿no? Lo nombran ciudadano romano, cosa que a los judíos, digamos, no les cayó muy bien históricamente, ¿no? Que haya tenido este tipo de actitudes. El tema es que las guerras de los judíos, el conocimiento que se tiene, la fuente que se tiene sobre la guerra de los judíos, es sobre un escrito de Flavio Josefo, entonces no hay mucha forma de dónde agarrarse. El que describe Masada, por ejemplo, es Josefo, pese a que él no estuvo ahí en ese momento, sí describe, es la única fuente que hay sobre ese acontecimiento. Las fuentes romanas no son muy, para los romanos estas eran revueltas menores, no eran una guerra en un frente muy importante. Entonces no hay muchos documentos al respecto. Entonces los judíos no tienen más remedio que aceptar a Josefo, pese a que es considerado un traidor. Ahora bien, Josefo escribe dos grandes obras y algunas obritas por ahí que andan dando vuelta, que algunas no se saben bien si son de él o no. Y una es la Guerra de los Judíos, que le escribe aproximadamente en el año 75. Recordemos que un acontecimiento importante es la destrucción del templo en el año 70. Bueno, esto es posterior a esa destrucción del templo. Y, lo otro que escribe más tarde es una serie de libros, una serie de volúmenes que se llaman Antigüedades Judías, cosa que el nombre llama mucho la atención porque no dice historia judía ni historia de los judíos, sino Antigüedades Judías. Entonces hay muchos debates sobre por qué le puso ese nombre así, ¿no? No era usual. Eh, al final de Antigüedades Judías se cree que pertenecía a un anexo de Antigüedades Judías. Hay una especie de autobiografía de Flavio Josefo. Antes que me olvide, le voy a decir que Tito Flavio Josefo se lo puso cuando lo liberaron, se lo puso en agradecimiento a, eh, al que había sido emperador, y él había sido amigo del hijo. El emperador era Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, entonces se puso el nombre de Vespasiano, cosa que peor todavía. O sea, no solamente se consideraba que había sido traidor, sino que se puso un nombre romano, por eso se lo conoce como Flavio Josefo, pero en realidad no se llamaba Flavio, se lo puso en honor a la gens Flavia de Vespasiano, a esa línea dinástica, ¿no? Ya me olvidé por dónde venía, pero bueno, voy a ver si retomo. El asunto es que después en Antigüedades Judías, él escribe una especie de autobiografía en donde trata de sacarse de encima este mote de traidor que él tenía. Porque lo que él escribe sobre los judíos es una cosa muy, digamos, no se pone del bando judío, de la óptica judía, porque no condena el avance del imperio romano, sino que retoma esa vieja idea judía que habíamos visto, que se aplicaba, que el reino de Judá aplicó cuando destruyeron el reino del norte de Israel, y era que de los castigos de Yahvé. Yahvé había hecho una alianza y cuando caían en el politeísmo o caían en ciertas cuestiones que no correspondían con la ley, Yahvé le mandaba a los imperios de castigar. Entonces él retoma esa vieja idea y él establece que como que los judíos de alguna manera se merecían que los romanos los pasaran por encima porque habían ofendido a Yahvé. Entonces él escribe desde esa óptica. Digamos, él se considera judío,
pero no hay una condena abierta al enemigo, sino que él dice, el enemigo actuó de alguna forma porque Yahvé tenía que castigar a su pueblo por haber roto con los mandatos de Yahvé. Entonces, él escribe ese tipo de autobiografía para lavar un poco su imagen bastante deteriorada. Entonces, eh, son escritos eh, que de alguna manera mantienen una óptica muy particular que no tiene que ver con la idea de una historia de tendencia objetiva. No se sabe qué grado de objetividad tenía él. Evidentemente no tenía mucha objetividad, sino que estaba escribiendo para romanos. En Antigüedades Judías, por ejemplo, él describe muchísimas costumbres, eh, describe muchas costumbres, explica el tema, muy minuciosamente el tema por ahí de las sectas, por ejemplo, de las leyes y demás. Eh, y de tal manera que se supone que estaba dedicada, que sus lectores, él suponía que sus lectores iban a ser del mundo romano, porque explica tanto que a los judíos no había que explicarle mucho porque tenían ya los judíos vivían su propia cultura. Es como que a los argentinos le expliquen en detalle qué es un mate. ¿Se entiende? Cuando se explica en detalle qué es un mate, es porque uno está viendo un público que no es argentino. En este caso, ciertos detalles que trabaja Flavio Josefo hace pensar que el destinatario de sus textos iba a ser el mundo romano y no el mundo judío. Por eso es que a veces hay todo un debate de actual, si desde el punto de vista judío, ¿no? Si condenarlo a Josefo como traidor o decir, bueno, es el que de alguna manera hizo conocer muchas cosas, hoy se conocen muchas cosas a través de él. No se sabe si es objetivo con las cosas que transmite, o qué grado de objetividad tiene y demás, pero bueno, de ciertas cuestiones la única fuente que hay es Josefo. Bueno, esto es una pequeña descripción de lo que yo estaba hablando hoy de los saduceos y demás, ¿no? Creo que esto ya lo dijimos. Bueno, esto es un pequeño párrafo de un texto de las antigüedades de los judíos de Josefo. Josefo describe a los saduceos con estos términos. Los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo. O sea, los saduceos estaban aferrados a esas viejas creencias judías, eran muy tradicionalistas, ¿no es cierto? Eh, de que cuando uno muere, muere y no hay más allá. El famoso Yeol, ese lugar de la nada, ese no lugar donde iban a parar las almas y no pasaba más nada. En contraposición, los fariseos creían en un más allá, creían en una vida después de la muerte y creían en algunos premios y castigos después de la muerte en función de cómo uno se comportaba. Los saduceos lo que pensaban es que los premios y castigos estaban acá, en la tierra, porque no había más allá. Fíjense la diferencia, fíjense la diferencia de pensamiento de estas dos sectas. O sea, no era solamente lo cotidiano, sino lo que pensaban del más allá. Eh, los saduceos, por ejemplo, no creían en los demonios. Sí creían en los ángeles, pero no creían en los demonios y no creían bueno, en la vida, en el más allá y demás. Esas ideas, los ángeles son, dentro de todo, son bastante antiguos en la creencia judía. Pero el tema de los demonios, el bien, el mal, el personaje del mal que después va a aparecer
en la imagen de materializado de alguna manera, corporizado en el demonio, en Satanás, en el diablo, son ideas que vienen, avanzan con el imperio persa. Después lo vamos a ver en un poco más de detalle, después más adelante. Cuando los persas entran, traen toda esta idea del bien y del mal. ¿Por qué los saduceos no creían en este tipo de cosas? Porque eran monoteístas extremos. Había un solo Dios y ninguna otra divinidad de ningún tipo. Había ángeles que eran como asistentes, pero nada más. Entonces, si hubiera existido una figura del mal, hubiera hecho competencia a la divinidad única que era Yahvé. ¿Se entiende? Por eso es que el judaísmo más antiguo no consideraba posible la existencia de una figura del mal, una figura como el demonio. Pero en estos tiempos ya estamos en un judaísmo, en un ambiente sumamente helenizado, pasado anteriormente por las creencias que trajo el imperio persa, que tienen mucho que ver con esta idea de un infierno donde hay un castigo, donde hay un cielo, donde hay una premiación, cosa que no cabía en la cabeza de los judíos más antiguos. Por eso los saduceos, al ser tan conservadores, mantenían ese tipo de creencias tan firmes. Fíjense que la idea cristiana se prende de esta idea también que tenían los fariseos, ¿no? La idea de la existencia de un más allá y de premios y castigos en otro mundo. ¿Está? Los saduceos decían que los premios y los castigos estaban acá. Bueno, sigo con consejo porque yo por ahí me distraigo y me pongo a hablar. A ver, dice, y se limitan a la observancia de la ley. A su juicio es una virtud discutir con los maestros que se consideran sabios. Su doctrina solo es seguida por un pequeño número, aunque son los primeros en dignidad, como yo les había comentado antes. No realizan acto especial ninguno. Si alguna vez llegan a la magistratura contra su voluntad y por su necesidad se atienen a las opiniones de los fariseos, ya que el pueblo no les toleraría otra cosa. O sea, no gozan de demasiada popularidad. Por eso con los fariseos había una calma tensa, se soportaban de alguna manera, pero los fariseos eran los que tenían ese vínculo mucho más estrecho con la gente del pueblo que los saduceos. Bueno, los fariseos eran estos separatistas, ¿no es cierto? La palabra viene quiere decir separatista, porque se estaban separando de la antigua visión judía de las cosas, ¿no? Eran conservadores desde el punto de vista de la ley, legalistas con ciertas tendencias nacionalistas, ¿no? No cuestionaron el dominio romano, pero no fueron colaboracionistas como sí lo fueron los saduceos, más abiertos a las influencias que los saduceos. Así lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. O sea, eran momentos distintos a los momentos de la Biblia. La Biblia todavía, digamos, había alguna incorporación. Fíjense que el libro de Daniel eh, era un libro del cual vamos a hablar un poco también en las clases que vienen. El libro de Daniel es un libro apocalíptico que aparece en época de la revolución de los Macabeos, o sea, en el siglo II antes de Cristo, 2 y ya casi 1. O sea, pero los tiempos de la ley bíblica habían quedado atrás, eran de otro tiempo. Esto dice Josefo, los fariseos viven parcamente sin acceder en nada a los placeres, se atienen como regla a las prescripciones que la razón ha enseñado y transmitido como buenas, esforzándose en practicarlas. Creen también que al alma le pertenece un poder inmortal, esto es lo que le comentaba hoy, creen en la supervivencia del alma, cosa que en la Biblia no está. La Biblia como texto no acepta el más allá. ¿Está? El alma, cuando la persona muere, es como que el alma deja de existir. No sé si decir muere,
pero ya no tiene sentido el alma. Esto va a ser muy importante, esta discusión, por las influencias de estas religiones que vamos a ver, que son las religiones mistéricas. Particularmente esto tiene que ver con la religión egipcia también, ¿no? Recordemos que los egipcios eran grandes fanáticos de la vida de ultratumba, ya al extremo, ¿no es cierto? La vida en el más allá para los egipcios era la verdadera vida. Bueno, entonces esas influencias son muy fuertes en este momento también, ¿no es cierto? La posibilidad de que haya una vida mejor que la vida miserable que tenemos acá. Creen también, bueno, ¿dónde está? Más allá de esta tierra, más allá de esta tierra tendrán premios o castigos según se hayan consagrado a la virtud o al vicio. A causa de todo esto, disfrutan de tanta autoridad ante el pueblo que todo lo perteneciente a la religión, súplica se lleva a cabo según su interpretación. Entonces, lo que hacen los fariseos es una nueva interpretación. La de los saduceos es una antigua interpretación, vinculada a la visión antigua de los textos sagrados. Los fariseos tienen una visión mucho más ayornada y se han dejado influir por las nuevas corrientes de pensamiento, entre esas las que piensan que existe una vida en el más allá. Los celotas es un término que deriva de una palabra que tiene que ver con el celo hacia las leyes. Los celotas se regían muchísimo por las leyes y tienen una vinculación con los fariseos, ¿no? Dice, Josefo culpa a los celotes de la primera guerra judío-romana y de la destrucción del segundo templo de Israel. O sea, para Josefo, la destrucción del templo de Israel no fue de alguna manera mérito de los romanos, no fue por iniciativa romana, sino que las revueltas celotas provocaron de alguna manera la ira de Yahvé y Yahvé condujo a los romanos a destruir el templo como castigo. Esa es la interpretación de Josefo. Predicaban que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel y se negaban a pagar impuestos a los romanos. Bueno, en Marcos cita a un celota, ¿no? En Marcos dice que ya el evangelista había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio. Entonces, se supone que Barrabás podría haber sido uno de estos celotes, ¿no? Que recurrían frecuentemente a los actos violentos. Sus seguidores imitaban a los fariseos, pero aman de tal manera la libertad que la defienden violentamente, dice Josefo, considerando que solo Dios es su gobernante y Señor. No les importa que se produzcan muchas muertes o suplicio de parientes o amigos, con tal de no admitir a ningún hombre como amo. Temo que mis expresiones den una idea demasiado débil de su gran resistencia y su menosprecio al dolor. Esta locura empezó a manifestarse en nuestro pueblo bajo el gobierno de Decio Floro, durante el cual, por los excesos de sus violencias, determinaron rebelarse contra los romanos. O sea, la actitud de violencia de los celotas, según Josefo, obligaron a los romanos a poner orden en el lugar. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo Alfeo y Simón el celote. Esto aparece en los Hechos de los Apóstoles. O sea, Simón, al menos Simón, era celote. Y Judas, hermano de Jacobo. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, les dice Jesús, ¿no es cierto? En Lucas. Esta espada que Jesús le pide que compren, es muy probable
que algunos, esta frase se esté refiriendo a los celotes que seguían a Jesús. Le está diciendo que viene el momento de que tenemos que comprar una espada, cambiar lo que tenemos por una espada. Entonces, esto da pie a pensar de que el grupo de Jesús no era tan pacífico como se pretende ver. Después, esto de llamarlo el príncipe de la paz y todo eso son, son visiones desde la misma construcción cristiana hacia el que se supone, el que los cristianos suponen que es el fundador de su religión, cosa que esto era había que verlo de manera muy particular como lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Este tipo de arma era la sica. Esta daga que aparece ahí tiene una forma muy particular. Y de esta sica se supone que aparece la palabra que nosotros todavía seguimos utilizando, lamentablemente en Rosario la seguimos utilizando todos los días. Uno escucha esta palabra sicario. Bueno, la palabra sicario se supone que sale de estas personas que utilizaban la sica y de manera por atrás, por así decir, ¿no? En las multitudes se metían, sacaban una sica, que era la daga, y no sé, acicaban, ¿será? Acicaban a alguien. Esa era la violencia que solían manifestar algunos de los celotes, ¿no es cierto? Algunos de los celotes, no todos eran sicarios. Nosotros lo tenemos asociado a sicario a alguien que se le paga para que mate a otro, ¿no? No es la misma acepción de la palabra. Pero se supone que la palabra sicario es un asesino que manejaba la sica. Bueno, los esenios. Yo describo ahora los esenios y ya terminamos. Yo no sé, creo que tengo algo de Josefo, pero por ahí lo dejaría para después. Bueno, luego la revolución macabea, se retiraron al desierto, como yo les había comentado, y formaron el grupo este de que después se conoció como grupo de esenios de Qumran, bajo el liderazgo de una personalidad llamado el Maestro de Justicia. Bueno, eran apocalípticos, creían en la llegada del reino de Dios y que había que prepararse para eso. O sea, tienen muchos elementos en común, o por lo menos algunos. Los elementos también que aparecen en común dependen mucho de la óptica. Recordemos que muchas veces este tipo de cosas hay que ser un poco precavido porque la observación a veces crea el objeto, ¿no? En todo caso hay que ver desde dónde se mira, y si se lo mira del lado cristiano, por ahí se pueden ver elementos que se parecen mucho a los elementos que se supone que tenía Cristo o al mensaje cristiano. Creían en la llegada de un reino, bueno, creían también digamos, el líder era el maestro de justicia, que el cristianismo por ahí, cuando se descubrió esto del rollo del Mar Muerto, lo asimilaron a que podría ser una personalidad parecida a la de Jesús. Este maestro de justicia podría ser asimilado. Entonces, cuando aparecieron estos documentos, hubo toda una reformulación de los documentos, a veces intencionada, a veces no, de tratar de ver en este movimiento de alguna forma el germen de lo que va a ser posteriormente el cristianismo. Esto lo vamos a ver en la clase que viene con un poco más de detalle y más en contexto. Así que, bueno, hasta acá sería la clase de hoy.